Que tal, festeiros e festeiras? Aquí estamos no Concello de Meaño, onde se está a celebrar a 25 edición da Festa do Viño. E non vos perdades detalle porque imos falar cos adegueiros, cos cofrades e a ver se temos sorte e podemos falar co pregoeiro, que este ano temos un pregoeiro moi especial. Muy buenas tardes a todos y a todas. Si me permiten un momentillo, solo unas pequeñas palabras y luego tomamos un vino que finalizar. Agradecer a presencia da conselleira de Rural María José, o delegado da Xunta, diferentes miembros da Xunta de Galicia, conselleiros, diputados, alcaldes, conselleiros, amigos e amigas, moitísimas gracias por estar aquí na 25 edición da Festa do Viño de Meaño. Este ano quero facer unha mención especial a todas as bodegas. Sin elas non sería posible. E quero facer un reconocimiento ás bodegas, as que se chamaban bodegas artesanas, as que iniciaron este evento. Paso a palabra á conselleira María José de Medio Rural. Para mí é un honor vir a inaugurar esta Feira do Viño, estes 25 anos que falan de moitas cousas, non? De moito esforzo, de moita tradición, de facer as cousas ben, pero estamos aquí no verán, Rías Baixas, turismo, e se algo temos os galegos é que somos acolledores, que nos encanta que veña a xente, que coma e, por suposto, que celebre cunha boa copa de albariño. Creo que todos somos responsables de promocionar o noso, o albariño, o noso viño, o viño Rías Baixas, para celebrar as cousas pequenas, as grandes e o día a día tamén. Non hai mellor maneira de celebrar o que somos que con eses produtos que nos representan como galegos. Benvidos á Festa do Viño de Meaño, onde podedes degustar os mellores caldos do Salnés. Non vos lo perdades.
Feira de viño de Meaño, a verdad que una a xente. A proba tedes en estas 4 persoas, vale? Non nos conocíamos de nada fai un ano e hoxe en día, pois nada, somos íntimos amigos e facemos moitas cousas xuntos. Nada, saúde para todos. Saúde, 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 saúde. Bueno, festeiras e festeiras, nós imos nos tomar un respiro, imos ir a publicidade un ratiño. Non vos esquezades, se queredes que vayamos a gravar a vosa festa ou a vosa romería, 986 71 07 41 ou un correo a defestaenfesta@canalriasbaixas.com. Nós aquí seguimos nas festas do viño de Meaño, que é increíble. Organiza Concello de Meaño. Bueno, festeiros, aquí seguimos nas festas do viño de Meaño. Nos continuamos. Acordadevos 986 71 07 41 e aí estaremos para gravar a vosa festa. Ou un correo a defestaenfesta@canalriasbaixas.com. Acompañádeme que seguimos. Isto é increíble. Bueno, estamos con Manuel Castro, presidente da Cofradía Corazón do Salnés. ¿Qué tal? ¿Cómo vivimos este ano as festas aquí en Meaño? Este año es especial porque cumplimos el 5º aniversario de la cofradía que se creó después de la pandemia, pero es el 25 aniversario de la fiesta del vino. Hemos invitado a 33 cofradías que vienen de Italia, Portugal y todos los rincones de España. O sea que estamos muy contentos, la verdad. Y a mí me pica la curiosidad, yo quiero saber por qué los pines. Los pines es porque cada cofradía tiene su pin y entonces cada vez que visita una cofradía hace intercambio de pines. Y ahí viene cuantas más visites, más pines tiene. Entonces, me imagino que ha hecho unas cuantas visitas, ¿eh? Yo hago un promedio de unas 20 visitas al año. 20 visitas por toda España. Por toda España y también he estado en Madeira y he estado en Francia y en Portugal península también. O sea que lo de la cofradía no se queda solo aquí, está por todos lados. Sí, la cofradía es promocionar tu producto y nuestro producto es la gastronomía y el vino de Meaño, que representa el 80% de la economía de nuestro ayuntamiento. Entonces, como debes entender, si tú no vas y ellos no vienen, porque esto funciona así, lamentablemente. No les molestamos más, ahora a disfrutar de la fiesta, que es lo que toca, ¿no? Muchas gracias por la entrevista. A usted por atendernos, gracias. Bueno, adiós, un placer.
dos Arnés e asistir aos capítulos desta fraternal confradía sempre que as miñas obrigas me permitan. Juras? Sí, juro. Así lo hace confradía, corazón, los carabineros, a la verdad. Bienvenido. Por unha segunda cita e moitas máis ese año que este concello merece todo. Grazas! Bueno, a verdade é que as Rías Baixas, o destino Rías Baixas non se entendería sen a gastronomía, sen o enoturismo, e aí ten que haber unha representación, como é neste caso na Feira de Viño de Meaño, que ademais tuven a honra e o orgullo de que me tuveran un recoñecemento a formar parte da cofradía neste 25 aniversario, o cal pois estou moi agradecido. Non vou a deixar, lóxicamente, de ser un embaixador dos excelentes viños que hai nas Rías Baixas, en particular do que se produce aquí en Meaño, donde hai uns moi bons adegueiros. Bueno, ahora sendo cofrade, aí podemos un xuramento, habrá que cumprilo. Sempre, no. Estas cousas son das que non dan traballo, con moito gusto, e falo que se poñía, sempre se di como mínimo unha vez. No, eu vou a cumplir varias veces ao ano. Vai a repetir, verdad? Sí, repetir que, ademais é o lema das Rías Baixas, quen proba, repite. E quen ven a Meaño, quen proba o viño en Meaño, repite. E eu fixen e vou a seguir repetindo. Pois aí queda dito, o que ven a Meaño repite. Moitas gracias. Gracias a vos, feliz festa. Juro y prometo por mi conciencia y honor defender, divulgar y degustar la gastronomía y el vino de la tierra de Meaño, corazón de San Luis y asistir a los capítulos de esta fraternal cofradía siempre que mis obligaciones me lo permitan, o sea, siempre. ¿Juras? Juro, sí. En escasamente 15 minutos me he sentido un ciudadano más de Meaño, un presentador de televisión querido, un torero con este pasodoble que nos han marcado y el desfile que hemos hecho, y por fin un pollo. Porque hay que reconocer que me estoy asando como un pollo desde hace 15 minutos. Y encima, no contentos con eso, me ponen la capa encima a ver si consiguen rematar. Pues yo creo, alcalde, que lo vais a conseguir, Que me llamaron para estar aquí, además con una gran responsabilidad, porque se cumplen 25 años en la fiesta de vino. Y yo dije, ¿por qué me estarán llamando a mí? O sea, yo me les imaginaba a los tres reunidos preguntándose, ¿a quién llamamos este año? ¡Al de la ceja! ¡Ya, de la ceja, que la levanta muy bien! Y yo les llamé y les dije, a ver, yo no tengo 25 años como la fiesta, yo tengo ya 40. ¿Quién se ha reído? ¿Quién nombres a tu vida? Dije, y ya no se me levanta. La ceja. Se lo aclaré, no fuera a pensar el alcalde, como piensa el ladrón, que todos son de su condición. Yo todavía aguanto un asalto. Bueno, si me quitan este calor, aguanto incluso el asalto y medio. Y entonces al final dije, venga, pues voy a decir que sí. Porque además a mí me gustan mucho las cofradías y los pueblos pequeños, como este me maravilla. Entonces empecé a pensar, Meaño, ¿qué sé yo de Meaño? Y dije, caray, llevo 11 años presentando First Dates.
Por el programa habrán pasado cerca de 25.000 españoles. Gallegos, muy pocos. De Meaño, ninguno. Y yo dije, aquí pasa algo. O estos se entienden muy bien en los temas camoríos y les va de maravilla, o están tan desesperados que ya han perdido la fe en tener una relación. Y dije, tengo que ir una de dos, o a hacer parejas o a deshacerlas, que es incluso más divertido. Y hay rivalidad entre bodegas, o debería haberlas. Os dedicáis al negocio del vino y sin embargo sois todos amigos, formáis una familia y eso me parece algo digno de mención y de admiración. Así que sepáis que tenéis por eso ya todo mi respeto para el resto de mi vida. Simple y llanamente os voy a desear mucha salud, os voy a pedir que brindéis con mucha alegría, que no tengáis miedo porque este vino de Albariño, este no provoca resaca, este da alegría de vivir, que es la que tiene este pueblo, porque este pueblo es un estado de ánimo que se llama felicidad. Eso es Meaño, que lo sepáis. Gracias. Y por cierto, voy a poner... Vamos a pedir vuestra aprobación hacia el final, sobre todo este vídeo que es bastante pegadito. ¿Cómo ha pedido, alcalde? ¿Cómo ha copa de vino? ¿Cómo es? Que hay que beber un copa de vino para alcanzar la felicidad. Después ya veremos qué pasa. Pues con todos los presentes, hoy no, la fiesta de Meaño, en exclusiva, este programa para todos los presentes. Meaño, terra de luz, Meaño, terra de encanto, a terra que sempre amei, e viña que voltando, Meaño, terra de luz, que nunca falta o cariño, brindemos por súa xente, brindemos por seu niño, brindemos por seu niño. Hermoso himno da festa do viño de Meaño e como vía canción, brindemos polo seu viño. Arriba, abaixo, o centro e o dentro. Bueno, estamos con el pregonero este año en las fiestas de Meaño, 25 edición, un hombre que no necesita presentación, caballero, un gentleman, cupido del siglo XXI. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? Encantado de la vida, de estar en Meaño y de disfrutar de esta 25ª fiesta. Maravilla, maravilla pura. Digo yo que presentar un programa tiene responsabilidad, pero un pregón como este... Más todavía, porque cuando estás presentando un programa estás en tu casa ya. Pero este pregón hay que hacer que se sientan contentos y orgullosos los miembros de la cofradía, la alcaldía, la diputación y sobre todo la gente que está aquí, que viene con ilusión y con ganas de verte. Sí, yo creo que la gente estaba enamorada hoy, encandilada contigo. Sí, ya creo que nos iban todos a First Days, ya les he dicho. Yo quiero presentarme a First Days, pero tengo un problema. ¿Cuál? Mi mujer no me deja. Eso no es un problema. Bueno, igual sí, un poco. Bueno, muchas gracias, Carlos, por atendernos. Es un placer y muchas gracias por recibirme así de bien, ¿eh? A disfrutar de la fiesta. Gracias. Muchísimas gracias. Chao. Vecinos, vecinas, autoridades, representantes institucionales, bodegueros, viticultores, visitantes, amigos e amigas. Benvidos á edición esta tan especial da nosa festa do viño, unha edición que marca un fito histórico na nosa historia deste municipio. Celebramos o 25 aniversario de unha festa que naceu con ilusión e que gracias ao esforzo colectivo converteuse nun referente de viño da gastronomía e da hospitalidade de Galicia. Quero continuar facendo unha mención expresa aos bodegueros. Quero notar a cada un deles que participan este ano que a festa é gracias a eles e facerle un reconocimiento especial aos que crearon esta festa denominada a Viña do Toro, pois a todas esas personas que tuveron a visión, que tuveron esa ilusión e que se esforzaron para que este evento fuera para adiante. Unha mención especial para dos personas del Concello, que es Berta y Elena. Quiero que conozcáis todos. Por favor, un fuerte aplauso para Berta. Un honor reconocer o traballo e toda a súa labor a Manolo Rozas.
foi o fundador da festa do viño de Meaño. Cando se crearon esta festa por nombre de viño de autor. Foi nos precursores do último tempo da directiva, logo estas festas que tú usando parados, logo cando comida de José Luis Alcalde, unha das miñas ilusións foi retomar esta festa e iso estamos facendo. Unha festa que está crecendo de xeito sostenible, unha festa que con criterio que ten tres zonas diferenciadas como poníamos inicialmente, unha carpa con viñedo, unha zona rodeo para gastronomía e unha zona próxima para o tema de música. Recordar, antes de finalizar este pequeno discurso, recordar que hoxe temos aquí unha pantalla para ver a final do Mundial. Invito a que veamos ese equilibrio mundial e sobre todo que gane España. Ojalá gane España y se vea brocha de oro para la fiesta internacional de España. Alcalde do excelentísimo Concello de Meaño, que tal? Este ano un pregoeiro de excepción. Un pregoeiro de excepción, a verdade é que sí. Tiñamos diferentes opciones, intentamos contactar con ele a través de outras personas, nos dixo que sí, que podía vir ler o pregón e estamos moi orgullosos. Eu creo que é a persona adecuada, un personaje moi querido, moi famoso e que é un orgullo para nós que lera o pregón este ano, no 25 aniversario, que é un evento moi especial, un evento de unha festa de viño baño que está crecendo ano tras ano, está crecendo dun xeito sostible, con criterio, en tres zonas diferenciadas, unha zona de carpa onde participan 23 bodegas, unha zona de gastronomía debaixo dos árboles colindante e unha zona próxima para o tema da música que este ano é de primer nivel. A xente quedou máis que encantada co pregón de Carlos, o sea, foi espectacular o que fixe este home hoxe. Sí, a verdad que é un señor moi divertido, moi dinámico e a xente quedou moi encantada. Foi un gran acierto celebrar este 25 aniversario da Festa do Viño e que tuviéramos un pregoeiro tan excepcional e tan importante como Carlos Sobera. Destacar tamén que o ano pasado o pregoeiro foi Rafael Ouzán, que é o presidente da Federación de Fútbol, e este ano España chega a final. Ojalá gane e sería un broche de ouro para o 25 aniversario da Festa do Viño. Temos viño, gastronomía, música e un broche se gana España, que ojalá que así sea. E digo eu, máis de 30 cofradías, non? Estuveron este ano. Sí, imos crecendo ano tras ano, este ano temos 33 cofradías. Temos cofradías sobre todo no norte de España, no norte de Portugal e de Italia. Este ano fallaron as de Francia. De Italia e Francia tamén se suelen presentar entonces aquí en Sí, suele vir Francia, Italia, Portugal e España. España sobre todo a zona do norte. Entonces o viño de Meaño está se facendo internacional. Efectivamente, ti ten en conta que cada botella que se elabora en Meaño, por esforzo dos viticultores e bodegueros, leva consigo un nombre de Meaño por España e por todo o mundo. Entonces eso é porque o viño non falla. O viño é un produto excelente. Meaño é o Gran Cru, Meaño é a cuna do Albariño. O viño, digamos, Meaño terra de viño, ten un peso específico moi importante en Meaño. Na súa gastronomía, no seu ámbito cultural, no seu ámbito social, no tema do traballo, casi todas as familias están vinculadas en Meaño dun xeito directo ou indirecto coa viticultura e co viño. Moi ben, pois entonces agora, se mo permite, eu tamén vou ir a probar o viño, polo menos para irme con criterio. Estades invitados. Moitas gracias. Xa veredes os excelentes viños das 23 bodegas que hoxe se expoñen aquí. Moitas gracias a vos. Moitas gracias. Eres o único que está a camiseta de España, non nos vas a vir a ver hoxe aquí? Creo que no, pero bueno, pode ser. Pois hai pantalla aquí para ver o España a final. Moi grande parece, sí. Aparte o alcalde dixo que se gana España invita a un viño. Logo vimos, hostia. De onde sodes vos? Eu de Sanxenxo. Ti eres familia dela, que sí? Sí. Dama min, irmán. Filla. Filla. Espabilaches, Sí, que estás quedando moi ben. Que, xa estamos catando viño? Sí, catando viño. Albariño, tocou? Sí. Que sodes de aquí, de Meaño? No, somos de Bueu, pero temos a miña filla que é de concejala e por eso estamos tamén aquí, claro. Entonces xa conocían a festa de antes? Sí. Que tal o viño? O viño é cojonudo. E dígame unha cousa, vades ver o partido aquí? Cando ganou España o último mundial estamos na casa do meu fillo en Cangas. Este ano? E agora quería celebrar coa filla aquí en Meaño. Pois xa sabes, xa dixo o alcalde que invitaba unhas copas de viño se ganaba España, unhas copas, tiña que invitar unhas botellas. Mesa distribuída, Sí. Bueno, xa casi vacía, cheguei tarde. Chegache tarde, xa son horas de marchar. Con que estamos brindando hoxe? Con Albariño.
Albariño. Sí. Por aquí o señor que o vexo entretenido, espera que me arrimo por aquí. Vexote limpiando o palillo. Depois do polvo. Hai que acabar o pulpo, que non quede nada. Xa, pero somos máis, o que pasa é que a xente vai se escapando. Que son desde aquí, de Meaño? No, somos da zona de Lugo. De Lugo? E vimos desde aquí. Pero que é a primeira vez que estás? No, vimos a menudo, o sea, casi todos os anos. Ah, xa conocías Sí. esa festa. Agora a pregunta de rigor que é, que vindes, pola festa ou polo viño? Por todo, polas dúas cousas. Polas dúas cousas, non? Moi ben, moitas gracias. Bien, hai ambiente hoy? Muy ambiente, muchísimo. Uy, ese acento gallego no. No, es italiano. ¿Italiano? Italianos, sí. ¿Qué pertenecéis a una cofradía o algo? Trabajamos en Albamar, somos aquí de práctica para 3 meses con Xurxo y nada, encanta la Galicia a nosotros, todo bien, la comida, el vino, las fiestas aquí, muy bien, muy bien. Muy bien, entonces, la gente os trata bien. Sí, la gente me encanta, la gente, muy buena gente. ¿Y qué vino tenemos hoy para probar por aquí? Aquí, vale, Albariño y también tenemos un ancestral de Albariño, espumoso, un clarete y un tinto, que es la mezcla de Mencía, Caíño y Espadero. Muy bien, pues corta Ramón, que yo me voy a pedir una copa. Vale. Ves eu que o home está indeciso, non sabe se tomar da dereita ou da izquierda. No, que está grabando y claro, tengo que aguantarle la copa. Ah, no es gallego. No soy gallego, no. ¿De dónde viene? Vengo de Barcelona. ¿De Barcelona? Sí. ¿Pero conocía la fiesta? Bueno, he estado otras veces porque claro, tenemos familia aquí, mi mujer es de gallega, que es la que está grabando, que la puedo entrevistar a ella, que te dará más 40 años ya en Barcelona, por eso. 40 años en Barcelona, echas de menos la tierra. Morriña total. Total, pero que eres de aquí de Meaño? No, de Moaña, pero teño en Barrantes a miña irmán. Ah, bueno, entonces conoces a Festa do Viño de sobra. Bueno, perdón, é o primeiro año que veño, pero cada ano teño que buscar cousas máis, cando coinciden. Unha semana, 15 días dá tempo pouco, pero procuro ambientar máis. Sí, ¿no? Pois po ano xa sabes, hai que apuntar na agenda a Festa do Viño de Meaño para repetir. Totalmente, Me imagino que Albariño, ¿no? totalmente. E como está? De vicio. Estamos ahora mismo no stand onde alquilan as copas, a ver se hai suerte podemos pillar unha. Hola, hola, que tal chicos? Con permiso, podo me acercar por aquí? Dixéronme que aquí é onde se alquilan as copas. Efectivamente. Como funciona entonces? Contame. Aquí compran la copa 2,50 y después dentro compran el vino por copa por botella. Y después, si nos devuelven la copa, les devolvemos el dinero. Ah, entonces é un mero alquiler, non? O sea, para non perder a copa. Una fianza. Que tal? Este é o primeiro ano que estás aquí? Sí, es mi primer año aquí. A que non vas a volver? Bueno, igual sí. Igual sí. Que eres de aquí de Meaño? No, de Pontevedra. De Pontevedra? Sí. E que tal a experiencia? Como está sendo o día? Bien, un poco duro, pero bien. Muy bien. Eso quere decir que hai moita xente entonces. Mucha gente. E moito viño a ver a para todos. Vino hay de sobra. Moitas gracias, non me molesto máis. Bueno, estamos con Rocío, viticultora e dama de honra do Albariño. Home, como ten que ser unha viticultora de Meaño, dos pés a cabeza tiña que ser dama de honra, non? Bueno, con moita honra, valga a redundancia ou non, pois levamos o título e sempre puñendo voz e conducindo todos os eventos que teñen que ver co mundo do Albariño, que é o que máis feliz me fai a mí, claro que sí. Perfecto, xa unha veterana presentando, non? Festa do Viño. Hombre, por toda Galicia, e as catas de Galicia que te presentamos da Consellería do Medio Rural, pois esta semana tamén, o martes e Lugo. E bueno, cando te vas a animar entonces ti a facer unha cata, a participar nunha cata? Hai sempre que me inviten, hombre, eu encantadísima de participar en unha cata. Bueno, e agora a pregunta de rigor. Si tens que escoller un viño de todos os que levas catado hasta agora, con cal te quedas? Con Albariño Rías Baixas, a pregunta ofende, si levo lunares, si non me yo. Perfecto, pues moitas gracias por atendernos, non te molestamos máis e a disfrutar da festa que A disfrutar e que viva sempre Albariño. Molesto? Bueno, cando hai un gallego comendo hai que preguntar se molesta, se non, igual... Gallego. Non é gallego? Non, eu son de Lalín. E que tal? Encantado. O viño. Viño riquísimo, riquísimo. E por aquí, como está esa empanada? Que, espera, sin prisa.
son de Meaño y de toda la vida estamos. Entonces, usted de Meaño. Entonces aquí hay de Dios. Hai veteranía na festa. Claro, que somos veteranos. Os demais, Galicia vexo platos vacíos, xa non me vou arrimar. arrebata aqueles. Sí, vamos a ir por ahí. Buenas tardes y entre buenos días y buenas tardes. No, buenas tardes. Uy, pero aquí sí que non é de Galicia. No, de Córdoba. De Córdoba. ¿Qué? ¿Primera vez que están aquí? No, ya hemos estado por aquí varias veces. ¿Así en la fiesta del vino? No, en la fiesta estuvimos ayer anoche, antes de anoche. Este es el primer año. Aquí sí. Aquí en la fiesta del vino. Sí. ¿Y esto queda anotado en la agenda para el año que viene? Supuesto que sí. Me ha encantado, además le he dado la enhorabuena aquí a la organización, a los que están aquí en la barra, lo tienen todo súper bien organizado. Súper bien organizado, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien, pues no os molesto más, os dejo comer, que aproveche y bienvenidos a Galicia. Viva Galicia y viva España. ¿Me repite el movimiento? Viva Galicia y viva España. No, yo decía el movimiento de lo que viene siendo el ejercicio cardiovascular. Vamos con ello. Venga. ¡Ole! ¿De dónde viene? De Burgos. ¿De Burgos? ¿Qué es la primera vez que están en la fiesta del vino? Llevamos 20 años viniendo por aquí ya. 20 años, pero aquí a la fiesta del vino. A disfrutar de la fiesta. ¿Sabes? De eso se trata. Muchas gracias. O que máis lle guste. Sí. Hai que elegir. Ahora deixoume sin palabras. O que máis lle guste nós imos elegindo, así todo o mundo fará, digo eu. Que é daqui de Meaño? Do lado. Son daqui do lado, son daqui. Entonces a festa do viño non falla, non? No, son aquí ao lado, non é Meaño, pero ao lado. E dixo, que me recomenda facer hoxe pola festa? Que eu estou un pouco perdido, non sei se ir tomar un viño, se ir picar algo. Pois pasalo ben é tomar viño e comer aquí, eso é o que se refiere hoxe, escoitar a música que hai aí. Pois non hai... A sombra que temos. Pois xa está todo dito, a comer, a beber, escoitar a música e a poñerse á sombra. E a noite panorama. Aí está. Moitas gracias. Bueno, observamos a precisión milimétrica do corte. Un pase co cuchillo aquí espectacular. Finura, elegancia. Que grasilla, por favor. Estou sufrindo. De repente aliviouse o sufrimiento. Que facer? Cal é o truco para cortar así de ben o xamón? Hai que ter moita paciencia. Moita paciencia. E cuidado cos dedos. Bueno, algúns acortei, algún dedo, sí. Pero sempre cortas un dedo, sempre ou fregando ou limpiando, pero cortando, é raro. Bueno, pues nada, vou te deixar aquí. Eu vou seguir disfrutando do espectáculo. Na grasilla. Mira, por favor, mira. Qué traballo para un domingo, chico, qué sufrimiento. Bueno, festeiras e festeiros, a min encántame estar neste tipo de festas do viño, festas gastronómicas, festas que forman parte da nosa cultura. Nos hasta aquí chegamos hoxe na festa do viño de Meaño. Acordadevos 986710741 e aí estaremos para gravar a vosa festa. Ou un correo a defestaenfesta@canalriasbaixas.com. Eu aquí vos deixo e vou seguir de festa en festa porque non sabedes o que me presta.